El día de mi cumpleaños número 60, mi hijo me arrojó un sobre con dinero a la cara y me dijo: «Considéralo tu último regalo. De hoy en adelante, te las arreglas sola». Yo solo sonreí, tomé el sobre y luego le entregué una carpeta azul que había guardado por años. Cuando él la abrió y vio el contenido, su rostro perdió todo color. Lo que había dentro cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Sofía, tengo 60 años y por mucho tiempo creí que había hecho todo bien como madre. Crié a mi hijo Alejandro sola desde que tenía 3 años, cuando mi esposo nos abandonó por una mujer más joven. Trabajé en 2 empleos durante años, limpiando casas durante el día y haciendo aseo en oficinas por la noche. Mis manos se pusieron ásperas, mi espalda me dolía constantemente, pero no me importaba. Todo lo que quería era darle a Alejandro una vida mejor que la mía. Logré pagarle una buena escuela privada, siempre con sacrificio. Había meses en los que solo comía frijoles y arroz para que él pudiera tener carne en el plato. Otras veces, usaba la misma ropa vieja mientras le compraba zapatos de marca para que sus compañeros no se burlaran de él. Cuando Alejandro entró a la Facultad de Negocios, vendí el único bien que me quedaba: un pequeño terreno que heredé de mi madre. Era todo lo que tenía, mi única seguridad para el futuro. Pero pensé: ¿para qué lo necesito? Mi hijo es mi futuro. Alejandro se graduó con honores y rápidamente consiguió un empleo excelente en una empresa transnacional. Yo estaba tan orgullosa. Finalmente, todos esos años de sacrificio habían valido la pena. O al menos, eso creía. En los primeros meses después de empezar a trabajar, Alejandro todavía venía a visitarme a nuestro departamento sencillo en la Colonia Popular. Traía algunas compras, pagaba una que otra cuenta, pero con el tiempo las visitas se fueron espaciando cada vez más. Entonces, hace 2 años, conoció a Regina. Ella provenía de una familia rica, vivía en un fraccionamiento de lujo y claramente no me aprobaba. La primera vez que nos conocimos, la forma en que miró mi departamento pequeño y modesto, mis muebles antiguos y mi ropa simple, lo dijo todo. Yo era una vergüenza, una empleada doméstica que no encajaba en el mundo sofisticado que mi hijo ahora habitaba. Después de que Alejandro comenzó a salir con Regina, todo cambió drásticamente. Las visitas cesaron casi por completo. Cuando yo llamaba, él siempre estaba ocupado, siempre con compromisos importantes. Cuando insistía, se irritaba, como si mi llamada fuera una molestia. Hace 6 meses se casaron en una ceremonia lujosa. Fui, por supuesto, pero me sentí completamente fuera de lugar. Regina me sentó en la parte trasera del salón, lejos de su familia y de los amigos importantes. Su vestido de novia costaba más de lo que gané en años de trabajo. Después de la boda, Alejandro prácticamente desapareció de mi vida. Yo seguía viviendo sola en el mismo departamento donde lo crié, subsistiendo con la pequeña pensión que recibía después de décadas de trabajo manual. No era mucho, pero me las arreglaba. Lo que dolía no era la falta de dinero, era la falta de él. Era saber que mi hijo, por quien sacrifiqué todo, ahora se avergonzaba de mí. Entonces llegó mi cumpleaños número 60. No esperaba nada grandioso. De hecho, ni siquiera esperaba que Alejandro se acordara. Pero, para mi sorpresa, la víspera de mi cumpleaños me llamó. Dijo que quería verme, que tenía algo importante que hablar. Mi corazón se llenó de esperanza. Quizás se había dado cuenta de lo distante que estaba siendo. Quizás quería acercarse de nuevo. Arreglé el departamento lo mejor que pude. Compré un pastel simple en la panadería y hasta puse un mantel limpio en la mesa de la cocina. Cuando sonó el timbre, mi corazón se aceleró. Abrí la puerta con una sonrisa, pero lo que vi me heló. Alejandro estaba allí, pero su rostro estaba frío, distante. Ni siquiera me abrazó,
Solo entró y se quedó de pie en la sala, como si tuviera prisa por irse. «Hola, mamá», dijo sin emoción. «Feliz cumpleaños». «Alejandro, qué gusto verte, hijo. ¿Hace tanto tiempo?», comencé, pero él me interrumpió. «Mira, no puedo quedarme mucho. Vine aquí porque necesito decirte algo importante». Metió la mano en el bolsillo de su traje caro y sacó un sobre gordo. Sin ceremonia, arrojó el sobre la mesa de la cocina, justo enfrente del pastel de cumpleaños que yo había comprado. Miré el sobre, confundida, y luego a él. «¿Qué es esto?». «100,000 pesos», dijo, cruzándose de brazos. «Considéralo tu regalo de cumpleaños y también una indemnización, por decirlo así». «¿Indemnización?». Mi voz salió temblorosa. «¿De qué estás hablando, Alejandro?». Él suspiró, como si estuviera tratando con una niña terca. «Mamá, seré directo. Regina y yo estamos construyendo nuestra vida juntos. Tenemos planes, objetivos, y sinceramente ya no podemos seguir manteniéndote emocional y financieramente. Ya eres adulta, ya recibes tu pensión. Es hora de que sigas tu camino y yo siga el mío». Cada palabra fue como una puñalada. Sentí que mis piernas flaqueaban. ¿Manteniéndome? «Hijo, nunca te pedí nada. Siempre me las arreglé sola». «Exactamente. Entonces puedes seguir arreglándotelas». Miró su reloj. «Esos 100,000 pesos te ayudarán por unos meses. Después de eso, realmente necesito que entiendas. Ya no formas parte de mi vida. Regina dejó muy claro que no quiere tener que lidiar con esta situación». ¿Situación? Las lágrimas comenzaron a quemar mis ojos. «Soy tu madre, Alejandro. Te crié sola. Renuncié a todo por ti». «Y te lo agradezco», dijo, pero su tono era gélido, mecánico. «Pero ahora es hora de que cada uno siga su rumbo. No quiero más visitas, no quiero más llamadas. Necesito enfocarme en mi familia ahora, en mi esposa». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo cuando hablé. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Espera». Alejandro se giró, impaciente. «¿Qué?». Caminé hacia la habitación, sintiendo mi corazón latir con fuerza en mi pecho. Por años guardé esa carpeta. Parte de mí esperaba no tener que usarla nunca, pero otra parte, la parte que siempre fue más sabia de lo que yo quería admitir, sabía que este día podría llegar. Tomé la carpeta azul marino del fondo del armario y volví a la sala. Alejandro me miró con impaciencia. «Mamá, de verdad tengo que irme». «Yo también tengo un regalo para ti», dije, extendiéndole la carpeta. «Ábrela». Él tomó la carpeta con aire de desdén, como si fuera solo otra tontería sentimental de una madre dramática. Pero cuando la abrió y sus ojos comenzaron a recorrer los documentos, vi el cambio. Primero, confusión. Luego, shock. Y después, puro terror. ¿Qué es esto?». Su voz salió ronca. «Son documentos», dije con calma. «Documentos que demuestran que todo lo que tienes hoy, todo lo que has conquistado, fue construido sobre una mentira». Alejandro hojeaba los papeles frenéticamente. Su rostro se ponía cada vez más pálido. Yo observaba en silencio, sintiendo una extraña mezcla de dolor y satisfacción. Dolor porque mi hijo se había convertido en eso. Satisfacción porque, finalmente, la verdad estaba saliendo a la luz. «Estos documentos», comencé a explicar, mi voz sorprendentemente tranquila, «prueban varias cosas importantes. Primera, la empresa donde trabajas y conseguiste tu ascenso meteórico. Yo conozco al dueño. Su nombre es Ricardo Torres. Trabajé en su casa durante 15 años, limpiando, cocinando, cuidando de sus hijos cuando eran pequeños». Alejandro me miró incrédulo. «¿Y qué?». «¿Y qué?», continué, «que hace 3 años, cuando estabas desesperado buscando trabajo después de la universidad, fui a ver a Ricardo y le rogué. Literalmente, le rogué de rodillas que te diera una oportunidad. Él me debía favores, muchos favores. Yo sabía cosas sobre su familia, cosas que él no quería que salieran a la luz.
Así que él accedió. Te contrató, no porque fueras brillante, sino porque él me debía. Eso es mentira, balbuceó Alejandro, pero su voz no tenía convicción. Está todo documentado ahí. Correos electrónicos, mensajes, incluso una grabación de audio de mi conversación con Ricardo. Él lo confirma todo. Señalé uno de los papeles. Y hay más. Ese ascenso que conseguiste el año pasado, ese bono enorme que te permitió dar el enganche para el departamento de lujo donde vives con Regina, también fue por mi culpa. Vi sus manos temblando al sostener los papeles. Continué, implacable. 6 meses antes de tu ascenso, Ricardo vino a hablar conmigo. Dijo que estaba considerando despedirte porque no estabas entregando los resultados esperados. Tus reportes eran mediocres. Estabas más preocupado por impresionar a los jefes con ropa cara que con trabajo de verdad. Así que hice otro trato con él. ¿Qué trato? La voz de Alejandro era casi un susurro. Me ofrecía trabajar gratis en su casa por 1 año, sin salario. A cambio, él no solo te mantendría en la empresa, sino que te daría un ascenso y un bono generoso. Yo necesitaba el dinero, Alejandro. Mi pensión apenas cubría la renta, pero acepté, porque pensé que estaba ayudando a mi hijo a construir su futuro. Vi una lágrima caer por su rostro, pero no sentí lástima. Todavía no. Durante ese año, trabajé 12 horas al día, 7 días a la semana, sin recibir nada. Comía las sobras de su familia, usaba ropa vieja hasta que se rompía. ¿Y sabes lo que me decía a mí misma? Es por Alejandro. Es para que él tenga una vida mejor. ¿Pero sabes lo que estabas haciendo tú en ese mismo periodo, hijo? No respondió. Solo me miraba con los ojos desorbitados. Tú estabas gastando ese bono en restaurantes caros con Regina. Estabas comprando ropa de diseñador. Estabas publicando fotos en redes sociales ostentando una vida de lujo. Y cuando yo te llamaba, pidiendo solo conversar porque me sentía sola, tú decías que estabas demasiado ocupado. Mamá, yo no sabía... comenzó, pero levanté la mano. Hay más. ¿Te acuerdas de ese auto que te regalaron el año pasado? ¿Esa camioneta de lujo que tanto quería Regina? Su rostro se puso aún más pálido. Regina dijo que era un bono de la empresa. Mentira, dije simplemente. En ese mismo mes, Ricardo me llamó de nuevo. Dijo que habías pedido un préstamo enorme, que tenías deudas por tu estilo de vida. La empresa estaba considerando despedirte por mala conducta financiera. Podría afectar tu reputación y la de ellos. Entonces, una vez más, yo interferí. ¡No! Su voz salió estrangulada. Vendí las últimas joyas que heredé de mi madre. Eran las únicas cosas de valor que me quedaban, los únicos recuerdos físicos que tenía de ella. Vendí todo y le di el dinero a Ricardo para que pagara tus deudas discretamente. A cambio, él te regaló ese auto, diciendo que era un reconocimiento por tu trabajo excepcional. Alejandro cayó sentado en la silla, la carpeta aún en sus manos temblorosas. Miraba los documentos como si fueran una sentencia de muerte. Y sobre Regina, continué, sintiendo mi voz endurecer. La mujer por la que me estás abandonando. ¿Sabes por qué su familia te aceptó? ¿Un empleado común de una transnacional, sin gran fortuna, sin conexiones importantes? Sacudió la cabeza, incapaz de hablar. Porque hice amistad con su empleada doméstica. Descubrí que el padre de Regina estaba siendo chantajeado por un caso extramatrimonial. Había fotos, evidencia. Conseguí esa evidencia a través de contactos que hice a lo largo de los años trabajando en casas de gente rica. Y ofrecí un trato. Yo destruiría las evidencias si él daba su bendición a su matrimonio y te trataba como un yerno digno. Él aceptó. La expresión en el rostro de Alejandro era de completo shock. Parecía haber envejecido 10 años en esos minutos. Así que, hijo, dije, mi voz se hizo más firme. Todo lo que tienes hoy, tu empleo, tu ascenso, tu auto, tu matrimonio con Regina, tu departamento de lujo, fue construido por mí, no por ti, por mí, la empleada doméstica que te da vergüenza llamar mamá. Intentó hablar,
pero las palabras no salían. Finalmente logró. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo esto? Porque te amaba, respondí, y por primera vez sentí mi voz flaquear. Porque eras mi hijo y creí que estaba haciendo lo mejor para ti. Creí que, si te daba todas las oportunidades que yo nunca tuve, serías feliz, que serías una mejor persona. Pero me equivoqué. Las lágrimas ahora corrían libremente por mi rostro, pero no me las limpié. Dejé que Alejandro viera mi dolor, mi decepción, mi resentimiento. Crié un monstruo. Crié a alguien que valora el dinero y el estatus por encima de todo. Alguien que desecha a las personas cuando ya no son útiles. Y la culpa de eso es mía. Te mimé, te protegí demasiado, te di todo sin hacerte trabajar por nada, y ahora vienes aquí, en mi cumpleaños, a darme 100,000 pesos como si fuera una limosna y a decirme que me salga de tu vida. Alejandro estaba llorando ahora también, sus sollozos fuertes y desesperados. Mamá, yo no sabía, juro que no sabía nada de esto. ¿Y si lo supieras, haría alguna diferencia? Pregunté, mi voz cortante. ¿Me habrías tratado mejor? ¿O aún así te daría vergüenza la mujer que limpiaba casas para darte una vida mejor? No respondió, y ese silencio lo dijo todo. Estos documentos, dije, señalando la carpeta, también incluyen algunas cosas interesantes sobre ti. ¿Te acuerdas de ese reporte financiero que creaste y que impresionó tanto a tus jefes el año pasado? ¿El que te dio ese ascenso adicional? Su rostro palideció aún más, si es que era posible. Yo sé que cometiste plagio. Encontré el reporte original de un becario que fue despedido poco después. Robaste su trabajo, cambiaste algunos detalles y lo presentaste como tuyo. Está todo documentado aquí. Tengo los archivos originales, con las fechas de creación, correos electrónicos, todo. Mamá, por el amor de Dios. ¿Y hay más? ¿Esos gastos que cargaste a la cuenta de la empresa el año pasado? ¿Los viajes, las cenas, los eventos de networking? Tengo pruebas de que al menos la mitad eran personales. Llevabas a Regina a cenas románticas y se lo cobrabas a la empresa. Técnicamente, eso es fraude. Alejandro estaba completamente devastado ahora. Se cubría la cabeza con las manos, balanceándose de un lado a otro. Entonces, esto es lo que va a pasar, dije, tomando el sobre con los 100,000 pesos y empujándolo de vuelta hacia él. Vas a tomar este dinero, vas a salir de aquí, y vas a pensar mucho sobre la clase de persona en la que te has convertido. Mamá, por favor, no hagas esto. No te voy a exponer, dije, y vi un destello de esperanza en sus ojos. Todavía no. Pero voy a guardar todos estos documentos muy bien resguardados, y si alguna vez necesitas un recordatorio de dónde viniste, de quién te puso donde estás, aquí estaré. No porque quiera vengarme, sino porque todavía tengo la esperanza de que, un día, despiertes y te des cuenta de lo que realmente importa en la vida. Alejandro se quedó sentado allí por un largo tiempo, con la cabeza entre las manos, sollozando. Yo observaba a mi hijo desmoronarse y sentía una mezcla confusa de emociones. Parte de mí quería abrazarlo, consolarlo, decirle que todo estaba bien. Esa era la madre en mí, la que siempre corría a limpiar sus lágrimas cuando se caía en el parque. Pero otra parte, la parte que había sido humillada y rechazada hacía unos minutos, permanecía firme. ¿Cómo conseguiste todo esto?, preguntó finalmente, su voz ahogada por las manos. ¿Cómo lo sabías? Me senté a la mesa de la cocina, frente a él. Estaba cansada, no solo de ese momento, sino de años cargando el peso de secretos que nunca debí haber guardado. Alejandro, tú crees que las empleadas domésticas somos invisibles, ¿verdad? Que solo somos parte del mobiliario, sin ojos, sin oídos, sin inteligencia. Mi voz no tenía acusación, solo constatación. Durante 30 años trabajé en las casas de las personas más ricas y poderosas de esta ciudad. Yo lo veía todo, lo escuchaba todo. Las peleas de parejas en la habitación de al lado mientras planchaba. Las llamadas de negocios turbios mientras limpiaba la oficina.
los secretos de las familias mientras organizaba sus papeles. Levantó el rostro para mirarme, los ojos rojos e hinchados. No era tonta, hijo, solo era pobre, y hay una gran diferencia entre esas dos cosas, aunque personas como tú y Regina no puedan entenderlo. Suspiré, sintiendo el peso de los años en mis hombros. Siempre fui cuidadosa. Cuando me di cuenta de que estabas cambiando, de que te estabas alejando, comencé a prepararme. Documenté todo, cada favor que pedí, cada sacrificio que hice. No porque planeara usarlo en tu contra, sino porque mi voz falló. Porque tenía miedo de que un día te olvidaras completamente de mí. Nunca me olvidé de ti, dijo, pero su voz no tenía convicción. Me borraste, Alejandro. Sistemáticamente me borraste de tu vida. Cuando tus compañeros de trabajo preguntaban por tu familia, decías que tus padres habían fallecido. Lo sé porque la hija de Ricardo estudia con la prima de Regina, y ellas conversan. Cerró los ojos, más lágrimas cayeron. No lo negó. En tu boda, cuando Regina me sentó en el fondo del salón, no dijiste nada. Cuando su madre me trató como si yo fuera solo otra empleada contratada para el evento, no dijiste nada. Simplemente lo permitiste. Dejaste que me humillaran porque era más fácil que asumir que tu madre era una simple empleada de limpieza. Regina dijo que sería mejor así, murmuró. Dijo que tu presencia muy visible podría causar vergüenza. ¿Mi presencia? Reí, pero fue una risa amarga. Hijo, yo te engendré. Te cargué por 9 meses. Pasé por horas de labor de parto sin anestesia porque no teníamos dinero para un hospital privado. Te amamanté incluso cuando mis senos sangraban. Te crié sola cuando tu padre nos abandonó. ¿Y ahora mi mera presencia es una vergüenza? No tenía respuesta para eso. ¿Sabes qué fue lo más doloroso? Continué. Ni siquiera fue la distancia física. Fue darme cuenta de que te avergüenzas de mí. Vergüenza de la mujer que renunció a su propia vida para construir la tuya. Pude haberme casado de nuevo, ¿sabes? Después de que tu padre se fue, tuve propuestas. Hombres buenos, trabajadores, que querían cuidar de mí, pero siempre me negué. Porque tú eras mi prioridad, tú eras mi proyecto de vida. Alejandro estaba destruido. Podía ver en sus ojos el peso de la culpa instalándose, y parte de mí se sentía satisfecha con ello. Pero otra parte, la parte maternal que nunca muere realmente, sentía lástima por él. «Mamá», dijo finalmente, su voz quebrada, «¿qué puedo hacer? ¿Cómo arreglo esto?» Era la pregunta que esperaba, pero para la que no tenía una respuesta simple. «No sé si puedes arreglarlo, Alejandro. No sé si yo puedo perdonar, pero te diré lo que va a pasar ahora». Le quité la carpeta y la sostuve firmemente. «Te vas a ir de aquí. Vas a volver a tu vida de lujo, tu esposa mimada, tu departamento caro, y vas a pensar mucho. Pero ¿y esos documentos? Vas a...» «No voy a hacer nada», lo interrumpí. «Por ahora, porque a pesar de todo, sigo siendo tu madre. Y las madres tienen esta maldición de amar a sus hijos, incluso cuando no lo merecen. Pero eso no significa que voy a permitir que me pisoteen de nuevo». Me levanté de la silla, mi cuerpo adolorido por el cansancio y la tensión emocional. «Aquí están mis condiciones. Vas a mantener la distancia. No quiero tus llamadas falsas, tus visitas movidas por culpa o miedo. ¿Cuándo y si estás listo para tener una conversación real, para verme como persona y no como una vergüenza que ocultar, entonces puedes volver». «¿Cuánto tiempo?» «El tiempo que sea necesario para que crezcas, hijo. Para que entiendas que el carácter no se compra con dinero, que la dignidad no se mide por ropa de diseñador, que el valor de una persona no está en el apellido o en la dirección donde vive». Alejandro se levantó tambaleándose. Parecía haber envejecido años en esa conversación. Tomó el sobre con el dinero de la mesa, pero vi la vacilación en sus movimientos. «Mamá, yo de verdad no sabía nada. Sobre los favores,
sobre los sacrificios. Si lo hubieras sabido. Pero no sabrías hacer la diferencia, ¿verdad? Lo miré directamente. Porque incluso sin saber los detalles, tú viste mis sacrificios. Viste cuando comía poco para que tú comieras bien. Viste cuando yo usaba ropa remendada mientras te compraba zapatos caros. Viste todo eso y simplemente lo aceptaste como si fuera tu derecho, como si yo existiera solo para servirte. No lo negó porque sabía que era verdad. Vete, Alejandro, y esta vez no vuelvas hasta que puedas mirarme sin sentir vergüenza. No vergüenza de lo que hiciste, sino vergüenza de lo que soy. Cuando puedas presentarme a tus amigos ricos y decir, esta es mi madre, fue empleada doméstica toda su vida y es la mujer más fuerte que conozco, entonces puedes volver. Caminó hacia la puerta lentamente, como si cada paso doliera. En el umbral se giró una última vez. Te amo, mamá. Lo sé, respondí suavemente. Y yo todavía te amo también, pero el amor no es suficiente cuando falta el respeto. Ahora vete. La puerta se cerró tras él, y finalmente permití que mis piernas flaquearan. Me senté en el suelo allí mismo, recostada contra la pared, y lloré. Lloré por los años desperdiciados, por las ilusiones perdidas, por el dolor de descubrir que mi hijo, mi única familia, se había convertido en un extraño. Pero también sentí algo diferente, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, una extraña sensación de libertad. Durante años me había doblegado, sacrificado, anulado en nombre de la maternidad. Y ahora, por primera vez, había puesto límites. Había defendido mi dignidad. Había dicho no. El pastel de cumpleaños aún estaba en la mesa, intacto, con sus velas apagadas. Me levanté del suelo, sequé mis lágrimas y encendí las velas. Por primera vez en 50 años, pedí un deseo solo para mí. No deseé que Alejandro cambiara. No deseé riqueza o una vida más fácil. Deseé fuerza para reconstruir mi vida, no como la madre de alguien, sino como Sofía. Simplemente Sofía. Al soplar las velas, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Quizás era el fin de un ciclo, o quizás era el comienzo de algo nuevo. Solo el tiempo lo diría. 3 semanas pasaron desde esa noche. 3 semanas en las que mi teléfono permaneció en silencio, sin llamadas de Alejandro. Parte de mí esperaba que apareciera, que tocara a mi puerta implorando perdón. Otra parte estaba segura de que simplemente seguiría su vida, aliviado por no tener que mantener más la farsa de preocuparse por su madre. En esas semanas, algo en mí comenzó a cambiar. Me despertaba por la mañana y por primera vez en décadas no pensaba primero en Alejandro. No me preguntaba si estaba comiendo bien, si estaba feliz, si necesitaba algo. Era liberador y aterrador al mismo tiempo. Comencé a hacer cosas que nunca había hecho antes. Cosas simples, pero que siempre sacrifiqué en nombre de ahorrar dinero para mi hijo. Fui al cine sola, algo que Alejandro siempre dijo que era triste y patético. Compré un vestido nuevo, nada caro, pero bonito, que me hizo sentir bien. Incluso comencé a frecuentar un grupo de artesanía en la iglesia del barrio, donde conocí a otras mujeres con historias parecidas a la mía. Fue allí, en el grupo de artesanía, donde conocí a doña Guadalupe. Tenía 70 años, cabello completamente blanco y una sonrisa que iluminaba su rostro. También había sido empleada doméstica toda su vida. También había criado hijos sola. Y también había sido abandonada por ellos cuando progresaron en la vida, como decía con ironía. Siempre es la misma historia, me dijo doña Guadalupe mientras bordábamos juntas una tarde. Nos matamos trabajando, lo damos todo por los hijos, y ellos crecen creyendo que merecen todo eso, que es nuestra obligación. Y cuando ya no servimos, cuando envejecemos y nos cansamos, nos desechan como ropa vieja. ¿Y cómo lidias con eso?, pregunté, genuinamente curiosa. Doña Guadalupe tenía una serenidad que yo envidiaba. Aprendí a construir mi propia vida, respondió, sus dedos hábiles trabajando en el bordado.
Aprendí que ser madre es parte de quien soy, pero no es todo. Yo soy Guadalupe. Soy una mujer a la que le gustan las plantas, que borda bien, que hace una cajeta deliciosa. Soy más que solo la madre de alguien. Sus palabras se quedaron conmigo. Yo era más que la madre de Alejandro. Pero por tanto tiempo me había definido solo por ese papel que ni siquiera sabía ya quién era Sofía. Fue en una de esas tardes en el grupo que mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. ¿Aló? ¿Señora Sofía? La voz era femenina, joven, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Carla. Yo trabajo con su hijo Alejandro. Mi corazón se disparó. ¿Sucedió algo? ¿Él está bien? Él está bien físicamente, dijo Carla, y había algo en su voz que me puso alerta. Pero necesito hablar con usted. Personalmente, si es posible. Es importante. Acordamos encontrarnos en una cafetería del centro al día siguiente. Pasé toda la noche sin dormir, imaginando lo que esa chica querría. ¿Sería algún mensaje de Alejandro? ¿Estaba enfermo? ¿Había sucedido algo grave? Cuando llegué a la cafetería, reconocí a Carla de inmediato. Estaba sentada en una esquina, revolviendo nerviosamente su taza de café. Era joven, quizás de veintitantos, bonita, con aire de quien cargaba un peso demasiado grande para sus hombros. Señora Sofía, se levantó cuando me vio. Soy yo. Me senté frente a ella. ¿Qué pasó? ¿Alejandro está bien? Carla respiró hondo. No sabía si debería hacer esto. Estuve pensando por semanas, pero cuando descubrí lo de usted, creí que tenía que contarle. ¿Contarme qué? Miró alrededor, como asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Yo trabajo en el departamento de Alejandro hace 2 años. Fui yo quien hizo ese reporte. El reporte que él robó y presentó como suyo. Sentí que mi sangre se helaba. ¿Usted sabe sobre eso? No solo sé, sino que tengo pruebas, dijo, sacando una carpeta de su bolso. Tengo los archivos originales, correos electrónicos, todo. Cuando descubrí lo que había hecho, me enfurecí, pero yo era solo una becaria. Nadie me iba a creer contra un gerente establecido, así que guardé las pruebas, esperando una oportunidad. ¿Y ahora? Ahora está haciendo lo mismo de nuevo, dijo Carla, sus ojos brillando de rabia. Hay una nueva becaria en el departamento, Julieta. Es brillante, trabaja hasta tarde, hace análisis increíbles, y Alejandro está robando su trabajo también. Ya lo vi copiando archivos de su computadora, modificando y presentándolos como suyos en las reuniones. Sentí mi mano apretar la taza de café con tanta fuerza que pensé que iba a romperse. ¿Por qué me está contando esto? Porque escuché su conversación con Regina el otro día, dijo Carla, bajando la voz. Estaban hablando de usted. Regina se reía, diciendo que fue un alivio deshacerse de la vieja vergonzosa. Y Alejandro estuvo de acuerdo. Dijo que fue la mejor decisión que tomó, cortarla a usted de su vida. Cada palabra fue una puñalada, pero mantuve mi rostro neutro. Y hay más, continuó Carla. Están planeando demandarla a usted. ¿Demandarme? ¿Por qué? Regina descubrió lo de los documentos que usted tiene. No sé cómo, pero lo sabe. Y está convenciendo a Alejandro de iniciar un proceso legal contra usted por... sus palabras exactas fueron chantaje y extorsión. Dicen que usted está usando información falsa para intentar conseguir dinero de él. Reí, pero fue una risa sin humor. Claro que lo están. Porque no permita a Dios que mi hijo tenga que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Carla me miró con compasión. Señora Sofía, yo no la conozco, pero cualquier persona que trabaja con Alejandro sabe que él es... no es una buena persona. Roba el trabajo de otros, trata mal a los subordinados y solo llegó a donde está por conexiones y manipulación. Cuando descubrí lo de usted, lo que hizo por él, y vi cómo la está tratando ahora, sacudió la cabeza. No podía quedarme callada. ¿Qué quiere que haga con esta información? Honestamente, quiero que lo exponga, dijo Carla con vehemencia.
no solo por mí o por Julieta, sino por todas las personas que perjudicó en el camino. Él necesita enfrentar consecuencias, y si usted tiene pruebas adicionales, junto con lo que yo tengo, empujó la carpeta por la mesa. Podemos hacer que lo pierda todo. Tomé la carpeta, sintiendo su peso. Era tentador, tan tentador. Alejandro me había usado, me había desechado, y ahora planeaba demandarme. Parte de mí quería venganza. Quería ver a mi hijo perderlo todo, como yo perdí todo por él. Pero otra parte, la parte que doña Guadalupe me estaba enseñando a escuchar, dudaba. Necesito pensar en esto, dije finalmente. Lo entiendo, asintió Carla. Pero señora Sofía, no tarde mucho. El proceso que están preparando contra usted puede ser presentado en cualquier momento. Y cuando eso suceda, usted va a necesitar defenderse. Volví a casa con la carpeta de Carla, sintiendo el peso de una decisión imposible sobre mis hombros. Tenía en mis manos el poder de destruir a mi hijo por completo. No solo revelar sus esquemas pasados, sino también los actuales. Con mis pruebas más las de Carla, Alejandro perdería el empleo, la reputación, posiblemente incluso enfrentaría procesos legales. Pero él era mi hijo. Y a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, una parte de mí todavía recordaba al niño pequeño que solía abrazarme y decirme que yo era la mejor madre del mundo. Esa noche, sentada en mi pequeña cocina, esparcí todos los documentos sobre la mesa. Mis pruebas de un lado, las de Carla del otro. Era un arsenal de información devastadora. Correos electrónicos comprometedores, archivos robados, testimonios documentados. Todo lo que necesitaría para destruir a Alejandro. Tomé mi teléfono, mirando la pantalla por un largo tiempo. Tenía el contacto de un abogado que conocí años atrás, uno de los hijos de una casa donde trabajé. Él me había dado su tarjeta, diciendo que si alguna vez necesitaba ayuda jurídica, solo tenía que llamar. Podría hacer esto. Podría llamarlo, entregarle todo y dejar que la justicia siguiera su curso. Pero mi mano temblaba. No de miedo, sino de duda. Si hacía esto, no habría vuelta atrás. Sería el fin definitivo de mi relación con Alejandro. Estaría eligiendo la justicia sobre mi hijo. Estaría eligiendo mi dignidad sobre el amor maternal. El teléfono sonó, haciéndome saltar del susto. Era doña Guadalupe. «Sofía querida, ¿todo bien?» Su voz cálida llenó la línea. «¿Saliste tan apurada hoy de la iglesia?», me preocupé. Le conté sobre Carla, sobre las nuevas pruebas, sobre la demanda que Alejandro planeaba en mi contra. Le conté todo en un flujo de palabras, mi voz rompiéndose en algunos momentos. Cuando terminé, hubo un largo silencio del otro lado. Entonces doña Guadalupe dijo algo que cambió mi perspectiva. «Sofía, ¿sabes cuál fue mi mayor error con mis hijos?» «¿Cuál?» «Siempre los protegí de las consecuencias. Siempre. Cuando robaban en la escuela, yo pagaba discretamente y nunca permitía que fueran castigados. Cuando reprobaban, culpaba a los maestros. Cuando se metían en problemas, yo resolvía todo tras bambalinas. Creí que estaba siendo una buena madre, pero en realidad estaba creando adultos que nunca aprendieron responsabilidad». Sus palabras resonaron en mí porque yo había hecho exactamente lo mismo con Alejandro. «Cuando mis hijos me abandonaron», continuó, «no fue por crueldad, fue porque nunca aprendieron que las acciones tienen consecuencias. Nunca aprendieron empatía porque yo siempre les facilité todo. Y cuando ya no servía para facilitarles la vida, cuando me convertí en una carga en lugar de una solución, me desecharon. Entonces, ¿crees que debería...?» «Yo creo que deberías hacer lo que es correcto, no lo que es fácil», dijo doña Guadalupe suavemente. «Tu hijo está perjudicando a otras personas, está destruyendo carreras de jóvenes inocentes y está planeando perjudicarte legalmente. Si no actúas ahora, ¿cuándo lo harás?» Tras colgar, me quedé mirando los documentos de nuevo. Doña Guadalupe tenía razón. Esto ya no era solo sobre Alejandro y yo.
Era sobre Carla, sobre Julieta, sobre todas las otras personas que Alejandro perjudicó y perjudicaría en el futuro si nadie lo detenía. Tomé una decisión. Pero no sería una venganza impulsiva. Sería calculada, justa, y le daría a Alejandro una última oportunidad. Al día siguiente, tomé todas las pruebas y fui a la oficina de Ricardo Torres. La secretaria intentó detenerme, pero le dije que era urgente. Ricardo, al verme, se sintió visiblemente incómodo. Sofía, yo necesito hablar contigo, ahora. Mi voz no dejaba espacio para discusión. En su lujosa oficina puse las carpetas sobre su escritorio. Me debes, Ricardo. Me debes años de favores que hice sin pedir nada a cambio. Ahora estoy pidiendo algo. Él hojeó los documentos. Su rostro se ponía cada vez más pálido. Dios mío, Sofía, Alejandro está haciendo esto. Lo está, y seguirá haciéndolo si alguien no lo detiene. Tú lo contrataste por mi causa. Ahora necesito que hagas lo correcto. ¿Qué quieres? Quiero que investigues oficialmente. Quiero que hagas una auditoría completa de su trabajo. Quiero que les des a las personas cuyos trabajos fueron robados el crédito que merecen. Y quiero que Alejandro enfrente las consecuencias adecuadas dentro de la empresa. Eso arruinará su carrera, lo sabes. Él está arruinando la carrera de otras personas, dije firmemente. Y si no actúas, llevaré esto fuera de la empresa. Iré a la prensa, a las autoridades reguladoras, a donde sea necesario. Ricardo suspiró pesadamente. Está bien, abriré una investigación interna. Pero, Sofía, ¿estás segura? Es tu hijo. Justamente por eso, porque lo amo, necesito dejar que enfrente las consecuencias de sus acciones. Es su única oportunidad de convertirse en una mejor persona. La investigación comenzó discretamente. Ricardo fue cuidadoso, pero minucioso. Convocó a Carla y Julieta para testimonios. Revisó todos los trabajos de Alejandro de los últimos 3 años. Cruzó fechas y archivos. Y lo que encontró fue aún peor de lo que imaginaba. Alejandro no había robado solo a Carla y Julieta. Lo había hecho con al menos 5 empleados diferentes a lo largo de los años. Algunos habían dejado la empresa por frustración. Otros fueron despedidos cuando se quejaron. Alejandro había construido toda su carrera sobre el trabajo de los demás. 2 semanas después recibí una llamada de Ricardo. Sofía, necesito informarte. Vamos a despedir a Alejandro mañana con despido justificado. Las evidencias son irrefutables. Y más que eso, algunas de las personas que perjudicó están considerando procesos legales. Mi corazón se encogió, pero sabía que era lo correcto. Gracias, Ricardo, por hacer lo correcto. Sofía, ¿estás segura de que no quieres que mencione tu participación? Él nunca sabrá que fuiste tú quien... Él necesita saberlo, interrumpí. Necesita saber que sus acciones tienen consecuencias. Y necesita saber que ya no voy a protegerlo cuando se equivoca. Al día siguiente, Alejandro fue llamado a la oficina de Ricardo. Yo no estaba allí, pero Ricardo me contó después lo que sucedió. Alejandro entró confiado, pensando que sería otro ascenso. Después de todo, acababa de entregar otro brillante reporte. Ricardo puso todas las evidencias sobre la mesa. Los archivos originales, los testimonios, las fechas que probaban el plagio. Alejandro intentó negarlo al principio, pero las pruebas eran incontestables. Se puso pálido, luego rojo de rabia, luego pálido de nuevo. ¿Quién hizo esto?, habría preguntado, según Ricardo. ¿Quién me entregó? Y Ricardo dijo la verdad. Tu madre. Aparentemente, Alejandro quedó en shock. No creía que yo fuera capaz, que yo, que siempre lo protegí, siempre limpié sus desastres, tendría el coraje de exponerlo. Ella entregó documentos mostrando no solo lo que hiciste aquí, sino también los fraudes de los gastos, el plagio anterior, todo, explicó Ricardo. Y sabes lo más irónico. Ella pudo haberte destruido por completo hace semanas. Tenía toda esta información, pero solo actuó cuando supo que estabas perjudicando a otras personas inocentes.
e incluso planeando demandarla a ella. Alejandro fue despedido al instante. Sin indemnización, sin referencias, con una marca permanente en su historial profesional. Ricardo también informó que la empresa no lo demandaría criminalmente si devolvía todos los bonos recibidos indebidamente y firmaba un acuerdo de confidencialidad. Pero eso no impedía que las víctimas individuales lo demandaran. Esa noche, mi teléfono explotó con mensajes. Primero de Alejandro, una secuencia frenética de textos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me destruiste. Soy tu hijo. Nunca te perdonaré por esto. Luego vino Regina, aún más venenosa. Vieja envidiosa, no soportas ver a tu hijo feliz. Vamos a demandarte por todo lo que tienes, que no es nada de todos modos. Vas a pagar por esto. Leí todos los mensajes en silencio. No respondí. No había nada que decir. Querían que me sintiera culpable, que me doblegara y rogara perdón, pero no sentía culpa, sentía paz. Porque por primera vez en mi vida había hecho lo que era correcto en lugar de lo que era conveniente. Había protegido a los inocentes en lugar de proteger a mi hijo de sus propias acciones. Y si eso significaba que Alejandro nunca más me hablaría, entonces que así fuera. Los días siguientes fueron una tormenta. La historia de Alejandro se filtró en la empresa, y como estas cosas suelen filtrarse, llegó a los círculos sociales donde él y Regina se movían. La caída fue espectacular. ¿El departamento de lujo? Dependía del salario que ya no tenía. ¿El auto caro? Sería vendido para pagar deudas. La ropa de diseñador, las cenas caras, el estilo de vida que tanto amaba Regina, todo desapareciendo. Carla me llamó una semana después del despido. Señora Sofía, solo quería agradecerle. Julieta y yo recibimos el crédito por nuestros trabajos y la empresa está implementando nuevos protocolos para evitar que esto le suceda a otras personas. Me alegra que algo bueno haya salido de esto, dije sinceramente. Hay algo que usted necesita saber, dudó Carla. Alejandro está mal. Regina terminó con él 3 días después del despido. Aparentemente, no estaba interesada en un esposo desempleado sin perspectivas, y su familia cortó todos los lazos. Sentí una punzada de dolor al escuchar eso, pero no sorpresa. ¿Cómo sabes eso? Apareció en la empresa ayer intentando hablar con Ricardo. Seguridad tuvo que escoltarlo fuera. Estaba desorientado, aspecto descuidado, muy diferente del Alejandro siempre impecable que conocíamos. Tras colgar, me quedé sentada por un largo tiempo pensando. Alejandro estaba pagando el precio de sus acciones, pero el costo estaba siendo alto, más alto de lo que había imaginado. Y a pesar de todo lo que hizo, seguía siendo mi hijo. Pero doña Guadalupe me había enseñado algo importante. Amar a alguien no significa protegerlo de las consecuencias. A veces, el mayor acto de amor es permitir que caigan para que puedan aprender a levantarse. 2 semanas después del despido, mi puerta fue asaltada por golpes frenéticos. Cuando abrí, allí estaba Alejandro. Pero no era el Alejandro impecable que me había visitado en mi cumpleaños. Era una versión destruida de él, barba sin afeitar, ropa arrugada, ojos rojos e hinchados. Mamá. Fue todo lo que pudo decir antes de desmoronarse. Literalmente cayó de rodillas en mi puerta, sollozando incontrolablemente. Me quedé allí, mirándolo, mi corazón dividido. Parte de mí quería ayudarlo a entrar, abrazarlo, decirle que todo estaba bien, pero otra parte, la parte que estaba aprendiendo a valorarse, dudaba. Alejandro, mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Por qué estás aquí? Lo perdí todo, sollozó. Mi empleo, Regina, mi departamento. Van a ejecutar mi deuda. No tengo a nadie, no tengo nada. ¿Y qué quieres? ¿Que lo resuelva todo de nuevo? ¿Que te salve una vez más? Levantó el rostro, sorprendido por mi frialdad. Eres mi madre. Sí, lo soy, y fue justamente por ser tu madre que hice lo que hice. Me crucé de brazos.
No estás aquí porque quieres disculparte. Estás aquí porque necesitas algo de mí, nuevamente. Esto no es justo. ¿No es justo? Mi voz se elevó. Robaste el trabajo de personas inocentes, perjudicaste carreras. Me humillaste, me rechazaste, planeabas demandarme. ¿Y yo no soy justa? Se quedó en silencio, todavía de rodillas en mi puerta. Si quieres entrar a esta casa, dije despacio, tendrá que ser con honestidad, sin excusas, sin justificaciones. Vas a tener que admitir lo que hiciste, no solo conmigo, sino con todas las personas que perjudicaste. Y vas a tener que decirme, ¿estás aquí porque sientes remordimiento genuino o solo porque estás desesperado? Alejandro se quedó allí, luchando consigo mismo. Podía ver la batalla interna en sus ojos. Finalmente susurró, no sé. Yo ya no sé nada. Era la primera respuesta honesta que me daba en años. Di un paso a un lado. Puedes entrar, pero no voy a resolver nada por ti esta vez. Tú creaste este desastre. Tú vas a tener que limpiarlo. Entró tambaleándose, sentándose en el viejo sillón de la sala donde creció. Por un largo tiempo nos quedamos en silencio. Finalmente comenzó a hablar. No sé cuándo me convertí en esta persona, dijo, con la voz embargada. Cuando comencé a trabajar, era tan intenso. Todos a mi alrededor venían de familias ricas, habían estudiado en las mejores escuelas, tenían conexiones, y yo tenía nada, solo el nombre de un padre que nos abandonó y una madre empleada doméstica. Sentí la puñalada de las palabras, pero lo dejé continuar. Entonces, cuando vi la oportunidad de tomar un atajo, de fingir que yo era mejor de lo que realmente era, la tomé. Y funcionó. La gente me respetaba. Regina me notó. Finalmente me sentía importante. ¿Y yo? Pregunté suavemente. ¿Dónde encajaba yo en esa nueva vida importante? Cerró los ojos. Eras un recordatorio de dónde venía, y me avergonzaba de eso, me avergonzaba de ti. Las lágrimas corrían por su rostro. Soy un monstruo. Regina tenía razón cuando dijo eso antes de terminar conmigo. Dijo que yo era un hombre vacío, sin carácter, que solo valía algo por el dinero. Regina se equivocó, dije, y él me miró sorprendido. No eres vacío. Tomaste decisiones terribles, lastimaste a muchas personas, incluso a ti mismo. Pero eso no significa que seas irreparable. ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo vuelvo atrás? No vuelves, dije honestamente. No puedes deshacer lo que hiciste. Pero puedes hacer diferente de ahora en adelante. Puedes pedir disculpas genuinas a las personas que perjudicaste. Puedes trabajar para pagar tus deudas honestamente. Puedes reconstruir tu carácter, incluso si lleva años. ¿Y tú? Su voz era pequeña. ¿Puedes perdonarme? Suspiré, sentándome en la silla frente a él. Alejandro, ya te perdoné. Te perdoné en el momento en que tomé la decisión de exponerte. Porque entendí que amarte significaba no permitirte seguir destruyéndote a ti mismo y a los demás. Pero el perdón no significa que volveremos a ser lo que éramos. Quizás nunca volvamos. No merezco tu perdón. Probablemente no, asentí. Pero no te perdono porque lo merezcas. Te perdono porque cargar ese peso de rabia y resentimiento me está lastimando a mí. Te perdono por mí, no por ti. Alejandro lloró entonces, realmente lloró. No lágrimas manipuladoras o autocompasión, sino lágrimas de genuino arrepentimiento. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba viendo a mi hijo real, no la máscara que él había construido. Puedes quedarte aquí esta noche, dije finalmente, pero mañana tienes que empezar a arreglar tu vida. Te ayudaré, pero no de la forma en que estás acostumbrado, sin resolver tus problemas, sin facilitarte las cosas. Vas a tener que trabajar de verdad esta vez. Los meses siguientes fueron los más difíciles y, paradójicamente, los más transformadores para ambos. Alejandro se quedó durmiendo en mi sillón por algunas semanas mientras intentaba reponerse. No fue fácil para ninguno de nosotros.
Yo tenía que resistir constantemente el impulso de resolverlo todo por él, de protegerlo como siempre hice. Y él tenía que aprender a hacer cosas básicas que nunca necesitó hacer. Le conseguí un empleo temporal en una empresa de limpieza. Sí, limpieza. Donde trabajé toda mi vida. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. ¿Quieres que sea personal de limpieza?, preguntó, incrédulo, cuando le conté sobre la vacante. Quiero que entiendas el valor del trabajo honesto, corregí, y que sientas en carne propia lo que yo sentí toda mi vida. Cuando limpies la oficina de un ejecutivo y él ni siquiera note tu presencia, entenderás cómo me sentí siendo invisible toda mi vida. Alejandro aceptó el empleo, no porque quisiera, sino porque no tenía opción. Los primeros días volvía a casa exhausto, las manos ásperas, la espalda adolorida. Se quejaba constantemente. ¿Cómo hiciste esto por 30 años?, me preguntó una noche, cayendo en el sillón. Porque tenía algo por lo que luchar, respondí. Te tenía a ti. Tenía la esperanza de un futuro mejor. ¿Tienes algo por lo que luchar ahora? Se quedó en silencio, pensando. No sé. Entonces, descúbrelo. Porque sin un propósito real, pasarás por el mismo ciclo de nuevo. Buscarás atajos, querrás volver a la vida fácil, y no lograrás reconstruirte de verdad. Con el tiempo, algo comenzó a cambiar en Alejandro. Comenzó a conversar con el otro personal de limpieza, a escuchar sus historias. Conoció a María, una mujer de 40 años que mantenía a 3 hijos sola con el salario de limpieza. Conoció a Juan, un hombre de 55 años que había perdido su empleo en una fábrica y ahora hacía trabajos de limpieza para no perder la casa. Y conoció a Ana, una joven de 20 años que estudiaba por la noche mientras trabajaba de día, soñando con ser profesora. Esas personas, que Alejandro habría ignorado por completo en su vida anterior, ahora eran sus colegas. Y tenían algo que él nunca tuvo: dignidad en el trabajo, orgullo por mantener a sus familias honestamente y una empatía que viene de luchar de verdad. Una noche, Alejandro regresó del trabajo con un brillo diferente en los ojos. «Mamá, hoy ayudé a Ana con matemáticas. Estaba teniendo dificultad con una materia de la universidad y me acordé de las cosas que aprendí. ¿Y sabes qué fue increíble? Estaba tan agradecida, tan feliz, como si le hubiera dado algo valioso de verdad. Sonreí. Le diste. Compartiste conocimiento sin esperar nada a cambio. Eso es más valioso que cualquier reporte robado». Asintió pensativo. Estaba pensando, cuando me recupere financieramente, cuando las cosas se asienten, quería hacer algo diferente. No volver al mundo corporativo. Quizás, ¿enseñar? ¿Ayudar a personas como Ana que están intentando mejorar su vida? Era la primera vez que veía a Alejandro pensar genuinamente en los demás. Mientras tanto, yo también estaba cambiando. Con Alejandro viviendo conmigo temporalmente, tuve que establecer límites claros. No le cocinaba todos los días. Él tenía que aprender a hacerse su propia comida. No lavaba su ropa. Él tenía que cuidar de sí mismo. Y cuando intentaba caer en viejos patrones, esperando que yo le facilitara todo, yo firmemente decía no. Fue difícil. Cada fibra de mi ser de madre quería cuidarlo, protegerlo. Pero yo sabía que si hacía eso, solo estaría repitiendo los errores del pasado. Doña Guadalupe fue mi ancla durante ese periodo. «Estás haciendo lo correcto», me aseguraba cuando yo dudaba. Ayudar es diferente a hacer por él. Lo estás ayudando a crecer, no impidiéndole caer. 6 meses después del despido de Alejandro, recibimos una visita inesperada. Era Carla, acompañada de Julieta. «Señora Sofía, Alejandro», comenzó Carla, visiblemente nerviosa. «Vinimos porque, bueno, la empresa implementó un programa de mentoría para jóvenes profesionales. Un programa para enseñar ética profesional, trabajo en equipo real, esas cosas. Y Ricardo sugirió que Alejandro podría ser, bueno, un ejemplo. ¿Un ejemplo de lo que no se debe hacer?»,
preguntó Alejandro con una sonrisa amarga. No, habló Julieta por primera vez. Un ejemplo de cómo recuperarse cuando te equivocas, de cómo aceptar consecuencias y reconstruirse. Lo perdiste todo, Alejandro, y en lugar de huir o empeorar, estás trabajando honestamente, reconstruyendo tu vida. Eso es algo que los jóvenes profesionales necesitan ver. Miré a mi hijo, viendo la sorpresa y la emoción en su rostro. ¿Quieren que vaya allí y cuente todo? ¿Cómo robé trabajos? ¿Cómo fui deshonesto? Sí, asintió Carla. ¿Y cómo estás pagando por ello? ¿Cómo estás aprendiendo? Ricardo cree que esto puede prevenir que otros hagan lo mismo, y puede, quizás, abrirte camino para que eventualmente vuelvas al mercado cuando demuestres que cambiaste de verdad. Alejandro me miró, buscando orientación. Yo solo sonreí. Es tu decisión, hijo. Él aceptó. Y 2 semanas después, yo estaba en la audiencia del auditorio de la empresa de Ricardo, viendo a mi hijo en el escenario. Estaba visiblemente nervioso, pero su voz era firme. Mi nombre es Alejandro, y yo destruí mi propia carrera, comenzó. Robé el trabajo de colegas inocentes, mentí sobre mis competencias, y perjudiqué a muchas personas en el proceso. Estoy aquí hoy no para pedir perdón, sino para contar la verdad. Y la verdad es que hice todo eso porque estaba más preocupado por parecer exitoso que por serlo realmente. Lo contó todo. Los plagios, los fraudes, el despido, pero también contó sobre el después, sobre trabajar como personal de limpieza, sobre aprender humildad, sobre descubrir que el valor real no proviene de títulos o salarios. La persona más exitosa que conozco, dijo, mirándome en la audiencia, es mi madre. Trabajó 30 años como empleada doméstica. Nunca tuvo un título ostentoso, nunca ganó mucho dinero. Pero tiene algo que me tomó mucho tiempo entender. Tiene dignidad. Y la dignidad no puede ser robada, comprada o falsificada. Tiene que ser construirse a través de elecciones honestas, día tras día. Las lágrimas corrían por mi rostro. Por primera vez en años sentía orgullo de mi hijo. No por los éxitos falsos que había logrado antes, sino por el coraje de admitir sus errores públicamente. Después de la conferencia, varios jóvenes profesionales vinieron a hablar con Alejandro. Él respondió todas las preguntas con honestidad brutal. Y cuando una joven preguntó si creía que algún día volvería al éxito, él dio una respuesta que mostró cuánto había cambiado. No sé si volveré a tener un cargo alto o un salario grande, dijo. Y honestamente, ya no es eso lo que quiero. Quiero construir algo real, aunque sea pequeño. Quiero ayudar a personas, no usarlas. Y quiero hacer que mi madre se sienta orgullosa de mí, no por mi cuenta bancaria, sino por mi carácter. 1 año después de aquella noche devastadora de mi cumpleaños, mi vida era completamente diferente. Alejandro ya no vivía conmigo. Había logrado alquilar un pequeño cuarto cerca del trabajo. Pero me visitaba regularmente, no por obligación o necesidad, sino porque quería. Nuestras conversaciones eran diferentes ahora, reales. Él me contaba sobre los desafíos del trabajo, sobre los colegas, sobre sus sueños de algún día abrir un pequeño centro de tutorías para personas de bajos recursos que quisieran entrar a la universidad. Y yo le contaba sobre mi vida también, sobre el grupo de artesanía, sobre las amigas que hice, sobre los planes de finalmente viajar un poco con la pensión que estaba juntando. ¿Sabes qué es gracioso?, me dijo Alejandro un día, mientras tomábamos café en mi cocina. Cuando lo tenía todo, el departamento, el auto, el salario alto, yo era miserable. Estaba constantemente ansioso, con miedo de ser descubierto, teniendo que mantener una fachada. Ahora, viviendo en un cuartito, trabajando en un empleo humilde, duermo en paz por primera vez en años. Es porque ahora eres honesto, dije. Ya no necesitas sostener mentiras. Él asintió. Regina me llamó el otro día. ¿Lo puedes creer? ¿Llamó? ¿Qué quería? Aparentemente terminó con su nuevo novio rico y me estaba extrañando. Hizo comillas con los dedos.
Dijo que estaba dispuesta a darme otra oportunidad si yo volvía al buen camino. ¿Y tú? Bloqueé su número, dijo simplemente. Me di cuenta de que nunca amé a Regina. Amaba la idea de ella, el estatus que representaba, pero no a la persona real. Y ella nunca me amó a mí tampoco. Amaba lo que yo podía darle. Fue una señal de madurez que nunca pensé ver en mi hijo. Las becarias Carla y Julieta se convirtieron en amigas nuestras. Me visitaban ocasionalmente, trayendo pasteles y conversando sobre sus vidas. Carla había sido ascendida, Julieta estaba por graduarse, y ambas siempre enfatizaban que el programa de ética de la empresa, iniciado después del caso de Alejandro, estaba haciendo una diferencia real. «Sabe, señora Sofía», me dijo Julieta una vez, «lo que su hijo hizo fue terrible. Pero lo que usted hizo, exponerlo incluso siendo su madre, salvó muchas carreras futuras, incluyendo la mía y la de Carla». Ricardo también eventualmente se convirtió en un aliado inesperado. Me buscó meses después de todo, diciendo que quería hacer las paces con su conciencia. «Sofía, durante años te usé, te pagué mal, te sobrecargué, y a cambio tú siempre fuiste leal. Quiero compensar eso de alguna manera». Se ofreció a pagarme retroactivamente por ese año que trabajé gratis. Yo acepté, pero no para mí. Usé el dinero para crear un pequeño fondo de becas para hijos de empleados domésticos para que pudieran estudiar, en honor a todas las mujeres como yo que sacrificaron todo por sus hijos. Alejandro se emocionó profundamente cuando se enteró. «Mamá, ese dinero era tuyo. Tú trabajaste por él». «Y lo estoy usando de la forma que me hace feliz», respondí. «Lo estoy usando para dar a otras personas las oportunidades que yo te di. Pero esta vez, con la esperanza de que ellos las valoren más». 2 meses atrás, algo inesperado sucedió. Alejandro conoció a Fernanda, una profesora de escuela pública que también hacía un trabajo extra en una cafetería los fines de semana para complementar sus ingresos. Era sencilla, genuina, y no se impresionaba con fachadas. Cuando Alejandro intentó impresionarla contándole sobre su vida anterior, ella lo cortó. «No me importa quién fuiste», dijo. «Me importa quién eres ahora». Alejandro la trajo para que me conociera, nervioso. «Mamá, esta es Fernanda. Ella es importante para mí». Fernanda me abrazó calurosamente, sin ningún rastro de juicio o superioridad. «Señora Sofía, Alejandro me contó todo, sobre sus errores, sobre usted, sobre cómo tuvo el coraje de hacer lo correcto incluso siendo difícil. Usted es una inspiración». Por primera vez sentí que mi hijo estaba con alguien que realmente lo veía. No la fachada, no el potencial de dinero, sino el hombre real, falible y tratando de mejorar. Mi cumpleaños 51 fue completamente diferente al anterior. Alejandro apareció con Fernanda, trayendo un pastel simple que ellos mismos hicieron. Doña Guadalupe vino con el grupo de artesanía de la iglesia. Carla y Julieta también aparecieron. No fue lujoso. No tuvo nada ostentoso. Pero cuando miré alrededor de mi pequeña sala, llena de personas que genuinamente se preocupaban unas por otras, me sentí rica. Más rica de lo que cualquier dinero podría hacerme sentir. Alejandro hizo un brindis. Hace un año, yo estaba en mi peor momento. Lo había perdido todo y estaba destruido. Y esta mujer aquí, me señaló, con lágrimas en los ojos, pudo haberme rechazado. Yo lo merecía, pero ella hizo algo más difícil. Me amó lo suficiente como para no salvarme. Me amó lo suficiente como para dejarme caer, para dejarme aprender. Se giró hacia mí. «Mamá, durante años te traté como si no valieras nada, pero la verdad es que yo no valía nada. Siempre fuiste increíble, fuerte, digna, trabajadora. Fui yo el que estaba demasiado ciego para verlo. Hoy no tengo mucho para darte. No tengo dinero, no tengo estatus, pero tengo algo que nunca tuve antes. Tengo carácter, y eso lo aprendí de ti». No había ojos secos en la sala. «Así que gracias», continuó. «Gracias por no rendirte conmigo
incluso cuando yo me rendí contigo. Gracias por amarme lo suficiente como para dejarme caer. Y gracias por enseñarme, finalmente, lo que realmente importa en la vida. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté con Alejandro en el balcón. Era una noche clara, con estrellas visibles, una rareza en la ciudad. ¿Eres feliz ahora?, le pregunté. Pensó por un momento. ¿Sabes? No estoy seguro de que felicidad sea la palabra correcta. Tengo paz. Me despierto por la mañana y no tengo miedo de ser descubierto, de ser expuesto. Me miro en el espejo y reconozco a la persona que veo, y tengo esperanza, esperanza real en un futuro construido sobre bases sólidas, no sobre mentiras. Eso es más que felicidad, dije. Eso es plenitud. ¿Y tú, mamá? ¿Eres feliz? Pensé en la pregunta. Hace un año habría dicho que no. Estaba sola, abandonada, con un hijo que se avergonzaba de mí. ¿Pero ahora? Lo soy, respondí honestamente. Porque descubrí que ser madre es parte de quien soy, pero no es todo. Yo soy Sofía. Soy una mujer que sobrevivió a décadas de trabajo duro, que crió a un hijo sola, que tuvo el coraje de hacer lo correcto incluso cuando dolió. Soy una mujer que tiene amigas, pasatiempos, sueños propios. Y sí, todavía soy tu madre, pero ahora en términos diferentes. Alejandro sostuvo mi mano. Gracias por no rendirte, de ti misma quiero decir, por no perderte completamente en mí. Apreté su mano de vuelta. Casi me pierdo, pero descubrí que nunca es tarde para encontrarse de nuevo. Hoy, cuando miro hacia atrás, no me arrepiento de nada, ni de los sacrificios que hice por Alejandro. Vinieron del amor, aunque equivocado, ni de haberlo expuesto. Fue el mayor acto de amor que pude hacer. Porque a veces, amar a alguien significa dejarlo enfrentar las consecuencias de sus acciones. Alejandro no es perfecto ahora. Todavía comete errores. Todavía tiene días difíciles. Pero está intentando, genuinamente intentando ser una mejor persona. Y eso es todo lo que siempre quise. En cuanto a mí, aprendí que mi valor no está en cuánto sacrifiqué, sino en quién soy. Aprendí que establecer límites no es falta de amor, es amor propio. Aprendí que ser madre es importante, pero no es mi única identidad. Y aprendí que a veces el mayor regalo que podemos darle a alguien no es nuestro sacrificio, sino nuestro coraje para dejar que encuentren su propio camino. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.